que está en esta celebración tan particular. Voy a seguir con el tema que me viene ocupando desde hace un cierto tiempo, que es que estuve tocando la poética del Zen, me gusta hablar de eso, y en ese sentido estuve siguiendo los poemas del maestro Rinzai Muso Soseki, quien a su vez era jardinero, diseñaba jardines que todavía están presentes en Japón. Y es muy interesante porque planteaba que le gustaba diseñar y construir jardines porque, a diferencia de otras creaciones, un jardín se mueve. O sea, las plantas crecen y hay hojas que caen, es un organismo cambiante. Y la apreciación de ese cambio este, y la posibilidad de que ese cambio a través de los tiempos siga expresando lo que un jardín zen naturalmente tiende a expresar, que es esa naturaleza esencial, naturaleza búdica que le llamamos, se mantenga a través del tiempo expresándola, era su meta. Y bueno, hay que decir que se cumplió porque estamos hablando de 1200, 1300, 1400, quizás no me acuerdo exactamente. Y gran parte de esos jardines se han ido modificando con el tiempo, pero siguen expresando esa naturaleza del Dharma. Y ahí quizás también tendríamos que apreciar no solo a quien diseñó y construyó el jardín original, sino a quienes en el proceso de mantenerlo no arruinaron completamente ese mensaje inicial, sino que lo mantuvieron y lo hicieron que continúe expresándose. Ese es el lado poco conocido del maestro Muso Soseki, de quien estoy tomando estos poemas, de un libro que se llama El sol en la medianoche, traducido por William Merwin y Soiku Shikematsu, y yo intento algunas traducciones al castellano para dar las charlas. Me gustó lo que los traductores al inglés hacen. Es interesante el dúo porque Merwin es un poeta que no habla japonés. Supo vivir en Hawái. Tuve un encuentro una vez con él y eran conocidos, si no amigos, con Gary Snyder y Eiken Roshi también. Merwin es poeta, pero no hablaba japonés, y Shigematsu era un monje japonés que no era poeta. Y de esa conjunción surgen estas hermosas traducciones que en el prólogo plantean Merwin, que no lo quería hacer literal porque Shigematsu le había comentado que en el japonés antiguo y específicamente en la poética del Zen, una de las cualidades de un buen poema es que podía ser recitado de un modo como cantado. O sea, la presencia de las vocales y cómo se alargan y cuándo están puestas era tan importante como el sentido del poema. Y entonces Merwin se embarcó desde las traducciones literales que lograron hacer del japonés al inglés a poder hacer traducciones que tengan esa cualidad de ritmos y de cánticos en ellos, que obviamente he sido absolutamente incapaz de traducir al español, porque ni soy monje ni soy poeta, pero voy a tratar de acercarme. El poema de hoy se llama Montaña de la Nube. Y
En japonés eso es Gassan con doble S y es el nombre de un estudiante, el nombre de arma, de un estudiante de Muso Soseki. Y Gassan podemos traducirlo como montaña de la nube o montaña nube directamente, porque el de la no existe en el original Gassan. Es interesante que gran parte de los poemas que Soseki escribe y están compilados en estos libros tienen que ver con lo cotidiano, tienen que ver con encuentros de él con amigos o con otros monjes lejanos que vienen a visitar o él visitando una montaña o un templo o algún pájaro. Tiene que ver con situaciones cotidianas y tiene que ver con cosas en general. Aquí toma el nombre de arma de su estudiante, Ghazan, y pasa a ser el título de este poema, al que, por no poder encontrar una traducción mejor, le llamaremos Montaña de la Nube. Y dice así: la luz del despertar aparece como ha sido olvidada. Alta y vasta la montaña, levanta y eleva la luna. Yo mismo he trepado hasta la cumbre. En el mundo, fuera de las cosas, no hay nada que obstruya el camino. Nuevamente, a saborear un poco. La luz del despertar aparece cuando ha sido olvidada. Alta y vasta la montaña, levanta y eleva la luna. Yo mismo he trepado hasta la cumbre. En el mundo fuera de las cosas no hay nada que obstruya el camino. Bien. Ese es nuestro poema de hoy y quiero hablar un poco acerca de la luna. Y en eso quizás me aleje un poco del poema. Pero anoche estaba leyendo un libro de haikus, de el que fue el primer maestro de Eiken Roshi, Blythe Sensei. Por esas circunstancias, cuando la guerra se declara, Eiken se va a la isla de Guam, que era prácticamente una isla muy chica e inexistente, donde pensaba que no iba a llegar la guerra, pero la isla de Guam fue el primer lugar que tomaron los japoneses, así que él formó parte de los primeros presos en los campos de concentración de Japón. O sea, primero fue la isla de Guam, con el viejo Aiken allí a internarse en Japón. Y en el campo de concentración conoce a este hombre, Blythe, quien era profesor de literatura y poesía inglesa y practicante zen. Así que Blythe Sensei básicamente lo inicia en la práctica de zen a Eiken Roshi, y yo estoy releyendo estos libros de él, de Blythe, y realmente encuentro que muchas de las cosas que Blythe afirma en sus libros las veo como semillas o desarrolladas en algunos textos o charlas de Aiken. Ayer estaba leyendo un libro sobre haikus de Blythe Sensei y era muy interesante porque había un poeta de haiku llamado Buson, con S, no tiene nada que ver con las cartas, tiene más que ver con la poesía. Maestro Buzón, en una charla con algunos de sus estudiantes, se manifiesta cansado de que aparezcan las flores de ciruelo en los poemas japoneses y que había hecho que eso haya quedado bastante agotado y quería embarcarse él y su escuela a
sin nombrar, dejar de nombrar las flores de ciruelo, poder darles marcos y contextos diferentes, porque ese tema ya estaba como suficientemente agotado. Yo creo que podemos decir lo mismo acerca de la luna. La luna aparece prácticamente por todos lados, aparece en Dogen, aparece en Rinzai, aparece en textos koans, aparece fundamentalmente en el Tao Te Ching, que es de donde quiero tomar algunas ideas. El Tao Te Ching, libro del camino y su poder o del camino y su virtud, de nuestro amigo Lao Tzu. Bien, empezando por Dogen, creo que el techo anterior o el anterior hablamos de que esa frase de Dogen, la profundidad de la gota es la altura de la luna. Eh, yo mismo tengo 2 volúmenes sobre el Shobogenzo con el título de La profundidad de la gota. En los escritos de Dogen abundan menciones hacia la luna. Y ya que estamos en la tradición china, más cercana al taoísmo, y citamos a Lao Tzu en el libro de los cambios, en el I Ching, la luna es el ideograma que se llama Kan. El ideograma Kan tiene una línea luminosa en el medio y 2 líneas oscuras arriba y abajo. Y además de la luna también significa la serpiente, significa el peligro y significa el agua que fluye. No el agua quieta, que es otro ideograma representado por el lago. Kan es el agua que fluye, es la serpiente, es el peligro, es un valle. Todo ello dentro del contexto de la luna. Y a veces siento que se cita mucho la luna en la literatura, en la práctica del Zen, pero falta esa cualidad de luna en la práctica, según ha sido transmitida a través de Japón, y se enfatizan aspectos más yang, más disciplinarios, más militares, más masculinos, podríamos decir, entre comillas. Y a diferencia de eso, Lao Tzu en el Tao, en su libro del Tao, hace énfasis en otras cosas que no son opuestas, pero que sí son complementarias. Y la luna es una de ellas. Hay sinólogos estudiosos que han formulado algunas nuevas traducciones del Tao Te Ching a partir de escritos que se encontraron escondidos en cuevas y en tumbas que plantean diferentes ordenamientos o diferentes ideogramas del mismo texto. Así que hay una variedad interesante allí. Pero en todos ellos existe por parte de Lao Tzu la apreciación de lo oscuro, por ejemplo. Lo oscuro es la presencia constante en las alegorías del Tao Te Ching. El mismo ideograma, Tao, está compuesto de unas líneas que significan cabeza, significan origen y significa comienzo. Esas son las líneas de arriba. Y abajo del ideograma está el ideograma que representa ir, caminar, desplazarse. Y por lo tanto se traduce como camino, el Tao como camino. Pero ese ideograma cabeza también significa origen. Entonces el Tao sería el origen, el punto esencial de ese caminar, de ese desplazarse, de ese moverse, como el Tao. Hay un estudioso, un sinólogo de hace 2 siglos atrás que se llamó Tu Erwei, chino, que descubre y afirma que el ideograma que representa cabeza, a su vez también en su momento representaba el rostro de la luna, y el que representa ir o pie o desplazarse o caminar, representa las fases de la luna a través del mes. Las fases en el que eso se camina, los ciclos y fases en los que eso se camina. Y así, eso se va enriqueciendo
en la poesía del Tao Te Ching, y es básicamente eso. Nosotros estamos acostumbrados a tener ese libro y decir, bueno, tiene 81 capítulos y cada uno es una línea, pero en el origen no era así, en el origen era un solo texto, sin divisiones, y a su vez hay distintas ordenaciones de ese texto, según algunas versiones u otras, y no todos son 81 capítulos. Así que ahí tocamos la sabia respuesta de mi primer maestro chino cuando le pregunté cuál era la mejor traducción del Tao Te Ching y él respondió todas. Y por ello quería decir de que cada una de esas traducciones expresaba un aspecto de esa poética, de esos ideogramas, que eran lo suficientemente ricos y ambiguos para poder significar una multiplicidad de cosas a la vez y aún así ser complementarios y formar un texto con una enseñanza sólida y coherente. Hay quienes dicen que, citando de nuevo a un estudioso chino llamado Su Yun Chang, quien descubrió a través de sus investigaciones, de su trabajo, descubre 28 niveles de rima en el Tao Te Ching. O sea, tenemos un largo poema que habla de lo desconocido, de lo sin nombre, de lo oscuro, con 28 niveles de rima combinándose entre sí. Mucho más de lo que creo cualquier poema que haya conocido tiene. Y ahí empieza y habla del Tao. Y es interesante las cosas que dice acerca de esto que llamamos Tao y que también habíamos dicho que podía representar el rostro de la luna y su desplazamiento, sus rimas, para poder decirlo así de ese modo, de ese poema que es cada uno de nuestros meses del año. Dice cosas así del Tao. Dice que está entre el cielo y la tierra. Dice que es vacío y no se gasta. Dice que no muere, pero que crece y decrece. Dice que es distante y oscuro. Dice que no trata de ser llena o plena. Lo llama como la luz que no ciega. Afirma que se expande como un arco y se contrae como un fuelle. Dice también que se mueve al revés. Y eso puede ser una analogía con el movimiento del sol. Dice que es el espíritu creciente, la unión oscura, el útero oscuro, la hembra negra, lo oscuro más allá de lo oscuro. ¿Qué es? Muchos creemos que está hablando de la luna o de la metáfora de la luna o quizás de la lunidad, si podemos acuñar una palabra, de nuestra vida y de nuestra práctica. Y a su vez, eso se refleja también en el símbolo que tan acostumbrados estamos a ver, que generalmente lo nombramos como Yin Yang y su nombre no es Yin Yang, es Tai Chi Tu, el diagrama del Tai Chi, de ese orden entre esos dos principios, luminoso, oscuro, Yin Yang, receptivo y activo. Ese Yin Yang, a su vez también, moviéndose, puede significar las fases de la luna y los océanos, la savia, nuestra sangre lo sabe porque responde desde la vida a esos ritmos como lunidad, decíamos recién, en la práctica. Esos aspectos yo siento que por ahí los veo ausentes en la mayoría de nuestras tradiciones de práctica Zen y sería interesante ver de qué modo pueden entrar a habitar en nuestras comunidades de práctica, en el modo en el que manejamos el dojo y conducimos nuestra práctica y nuestro estudio allí. De hecho, en medicina tradicional china hay un texto que se llama El Tratado de Medicina Interna del Emperador Amarillo, que es un clásico
de miles de años atrás, y hay un terapeuta allí que se llamó Chipo, quien habla con el emperador y va comentando cosas de medicina y salud. Y él habla que según las fases de la luna se mueven la respiración y la sangre y los tendones y los músculos en los humanos y en los animales. O sea, de hecho, no podemos dejar de lado ese Tao del cual Lao Tzu habla, y yo creo que también tiene que ver con sincronizar la práctica, hacerla una con los ritmos naturales, los ritmos de la naturaleza y los ritmos que esos ritmos de la naturaleza producen en nuestro cuerpo y que la mayor parte de las veces ignoramos porque establecemos unos ritmos sobre criterios socialmente establecidos que nos alejan más y más de esos ritmos naturales. Y la luna es uno de esos ritmos primordiales. Lo tenemos todos los días, lo tenemos todos los meses. Ese fluir natural. De hecho, está tan desvalorizado eso que en algunas partes no es muy habitual ahora esta palabra, pero era bastante común llamar lunáticos a los que básicamente no habitaban esta realidad socialmente consensuada. O sea, quizás nuestra práctica debería tener más de esa característica lunática, de esa característica a la que Lao Tzu le llama el Tao, eso que se nutre desde lo oscuro, desde ese útero negro, desde esa hembra negra que crece y decrece. Y aún así, ¿qué es lo que está presente siempre, aparte de las fases de este Tao, de esta luna? El lado oscuro, y no estoy hablando de Pink Floyd. Ese lado oscuro está siempre presente, en ese crecer y descrecer, en ese parir de esa hembra negra y de ese útero oscuro. Y así siento que nuestra práctica se nutre desde allí. Nuestra práctica se nutre desde eso fértil, de esa oscuridad, de ese no saber, de ese misterio. Ayer Claire hablaba del principio de Yugen. Yugen significa misterio y los ideogramas también tienen una connotación de asombro y también tienen la connotación de belleza. Asombro, misterio, belleza, lo oscuro, como simientes de nuestra práctica. Y así entonces podemos ver que Dogen mismo también en su Shobogenzo hay una parte que dice, ojo, cuando un lado está clarificado, el otro está oscuro. Entonces, ¿dónde transcurre nuestra práctica? Creemos que debe transcurrir en lo que ya está clarificado, pero lo que está clarificado está clarificado. Si se clarificó algo, retornamos a esa luna, a ese Tao, a ese camino, a ese útero oscuro. Recuerdo a Jacobín diciendo, el espejo de la sabiduría es negro como boca de lobo. Interesante eso. Ahí transcurre nuestra práctica y ese Tao es el camino y el caminar, surgiendo paso a paso, momento a momento, como esa luz oscura, para acuñar alguna metáfora, a quienes alguna vez le llamaron el espejo antiguo. El complemento de esto que llamamos Tao, es Te. Tenemos Tao Te Ching. Te o De, según la zona de China en donde se pronuncia. Te significa, en algunas traducciones, poder, y en otras traducciones significa virtud. Y ambas palabras tienen muy poco de
adecuado si es que se toman en sí misma. Poder generalmente tiene mala prensa con buenas razones y no significa ese tipo de poder. Y virtud también, tiene mala prensa, tiene cuestiones moralistas añadidas, pero en realidad es el poder o el virtud como cuando decimos cuál es el poder o cuál es el virtud de esta planta. Esta planta es buena para el hígado. Ok, ese es el poder y la virtud de esa planta, que es el poder y la virtud no sobre, sino el poder y la virtud con. La planta manifiesta esa virtud y ese poder con la relación con ese hígado, con ese estómago, con esa sangre a la que va a trabajar. Si no fuera así, con aquello, eso no sería ni poder ni virtud, sería una cuestión estática. Y ahí no estaríamos dentro de esto, de lo que hablamos de ritmos fluir. Porque un punto interesante es que la práctica y la comprensión nunca es meramente individual, nunca es meramente de uno, es nuestra, es común. A veces nos damos cuenta, a veces no. Pero si no fuera común y nuestra, esta práctica no tendría sentido. Justamente esta práctica y esta comprensión tiene sentido más allá de lo que cada uno de nosotros individualmente pueda comprender. Tiene sentido si esa comprensión es común. Y no estoy hablando de solamente común con todos los seres humanos, sino común con todos los seres. Y eso en el Dharma incluye piedras, océanos, unicornios, sueños, virus, bacterias, todos los seres, todas las cosas. Comprendiendo, actuando, ese ese poder, esa virtud de equilibrar, de sanar, de fluir en todos esos ciclos naturalmente. Eso como para hacer una digresión del poema de Musso. De hecho, el título mismo, Montaña Nube o Montaña de la Nube, en sí mismo es suficiente como para dar un par de charlas, quizás tres. Pero bueno, tengo que entrar en el poema. Y el poema en su primera línea dice la luz del despertar, que está seguida, dice la luz del despertar aparece como ha sido olvidada. La luz del despertar siento que es una especie de oxímoron. Siempre he creído que la vivencia del Dharma, la vivencia de la naturaleza Buda o naturaleza esencial o rostro original o como lo quisiéramos llamar, a la que podemos llamar despertar, no se lleva muy bien con la palabra luz, no es una experiencia de claridad, es una experiencia de oscuridad. Es una vivencia en la que sé que algo está pasando, es vital y aún así tiene la cualidad oscura porque no puede ser de otro modo. Esa vivencia, por así decirlo, tira la alfombra, cambia todo el tablero. Tiempo, espacio, antes, después, varón, mujer, yo, otros, ayer, mañana. Todo eso cae, cae y decimos súbitamente en el camino del Zen. No cae gradualmente, cae súbitamente, con mayor o menor intensidad, pero cae súbitamente. Y cuando eso cae, todo punto de referencia se pierde. Entonces, ¿de qué claridad estamos hablando? No la hay. Ya no sé más. Ya no sé más si estoy dando esta charla, si hoy es sábado o domingo. Todas esas categorías han caído. Y ahí está lo que Musso le llama la luz del despertar. Tenemos algunas prácticas en el camino del Zen chino
que se llama Huató, que es en algunos casos sinónimo de koan. Huató, aún así, implica instrucciones de práctica. Todo es origen o cabeza, y Huató es la práctica en la que cada pensamiento, cada idea, cada conciencia, en vez de ser seguido hacia adelante en el campo del 2 más 2 son 4, uno está atento hacia dónde surge ese pensamiento, esa idea, esa conciencia. Una y otra vez. Surge un pensamiento y no voy para allá, sino que vuelvo atrás y vuelvo atrás y vuelvo atrás y vuelvo atrás. Esa es la práctica de Huató y es conjunta a la práctica del Koan. Dogen tiene algo que decir acerca de eso. A poco de regresar a Japón, él escribe un texto que se llamó Fukansa Senji, que quiere decir algo así como instrucciones o enseñanzas para la práctica universal de Sazen, Fukansa Senji. Y bueno, resulta que el texto ese de Dogen nos dimos cuenta después en el tiempo, los que investigaron eso, ese texto de Dogen está básicamente copiado de un texto chino, de otro maestro chino, con algunas frases y algunas palabras cambiadas, pero es básicamente el mismo texto. El texto es una copia de un maestro que se llamó, ¿cómo se llamó? Chang Luzong. Y el texto es llamado Suojan Ji. Suojan básicamente quiere decir Sazen y Ji tratado, o sea que el tratado de Sazen fue reescrito por Dogen como recomendaciones para la práctica del Zen, del Sazen en Japón. Y dice en una parte así: pon al lado la práctica intelectual y el perseguir frases y aprende el paso hacia atrás que gira la luz hacia allí. Cuerpo y mente se desvanecen por sí mismos y la naturaleza original se manifiesta y expresa. Es un texto muy interesante que habla de la luz, pero dice, aprende el paso hacia atrás. Siempre pensamos que el camino es hacia adelante, voy a salir caminando y si puedo correr, mejor aún. Acá Dogen está diciendo, aprende el paso hacia atrás. Esto es quizás desaprende todo lo que pensabas que debe ser ese avanzar en la práctica. Aprende el paso hacia atrás que gira la luz hacia allí. Es básicamente un eco de esto que llamábamos Huató, hacia el origen. Aprende el paso hacia atrás que gira la luz hacia allí. Y entonces, cuerpo y mente se desvanecen por sí mismos, dice el texto. Uno no está buscando dejar caer cuerpo y mente. Cuerpo y mente se desvanecen por sí mismos y la naturaleza original se manifiesta y expresa. Entonces hay algo que nosotros hacemos y algo que no hacemos, sino que sucede cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Y acá Dogen lo está planteando claramente, es ese paso hacia atrás que gira la luz hacia allí. En otras partes habló de los 10.000 seres avanzando y haciendo auténtico a sí mismo. Es ese estado de apertura en el que es tan estado de apertura que uno no está allí. Los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico a sí mismo. O, como dice acá, cuerpo y mente se desvanecen por sí mismos y la naturaleza original se manifiesta y expresa. La luz del despertar aparece cuando es olvidada, dice las dos líneas siguientes del poema de Muso Soseki. Aparece
cuando es olvidada. Muy interesante esto. En el taoísmo hay una práctica similar a Zazen. Zazen en japonés se llama Tso-chan en chino y hay en el taoísmo una palabra que se llama So-wang. So-wang significa sentarse en el olvido, y de nuevo tenemos palabras que sobran, que tenemos que poner en castellano porque no hay una traducción correcta, pero el ideograma es sentarse y olvido. O sea, uno se sienta en el olvido o el olvido se sienta en uno mismo. Ese Wang forma parte de mi primer nombre Dharma con mi maestro chino por mi proverbial Alzheimer prematuro en mi adolescencia, que hacía que tengo la tendencia que conservo todavía orgullosamente a olvidarme de las cosas. Wang Pao Hu era mi nombre, y que quiere decir el tigre blanco que olvida, porque me olvidaba de las cosas. Pero me voy perfeccionando en eso. So Wang es sentarse olvido o sentarse en el olvido, y es el sinónimo de la práctica de Zazen en la tradición del Tao. Acá dice, la luz del despertar aparece cuando ha sido olvidada. Condición, contexto necesario para su aparición. Que no haya autoconciencia, que no haya reconocimiento de eso, que sea olvidada. Dogen también tiene algunos comentarios al respecto y dice, no pienses que los budas y bodhisattvas son conscientes de ser budas y bodhisattvas o son conscientes de su propia realización y aún así son budas y bodhisattvas actualizando a budas y bodhisattvas. La luz del despertar aparece cuando ha sido olvidada. Bien. Alta y vasta la montaña, dice la línea siguiente. Alta y vasta la montaña. Aquí encontré una frase también de Dogen muy interesante que dice, no mires a las montañas desde la escala del pensamiento humano. No mires a las montañas desde la escala del pensamiento humano. Esto es, no las categorices, ni siquiera las nombres como montañas, ni las diferencias de los llanos o de los océanos o de las nubes. No mires a las montañas desde la escala del pensamiento humano. Alta y vasta la montaña, dice la línea. Levanta y eleva la luna. Una frase interesante, bella y extraña. Alta y vasta la montaña, levanta y eleva la luna. Tenemos ese texto que hemos citado anteriormente que dice, la profundidad de la gota es la altura de la luna. También de Dogen. La profundidad de la gota es la altura de la luna. Ahora bien, eso puede ser interpretado como que cuanto más profunda es la gota, más alta es la luna y por lo tanto habría separación allí. Pero la palabra es que la profundidad de la gota es la altura de la luna. No hay dos ahí. Y quizás esto también tenga que ver con la frase de Dogen, no miren a las montañas desde la escala del pensamiento humano. Bien, no miremos a la gota ni miremos a la luna desde la escala del pensamiento humano. Esto es, salgamos de ese binarismo estático que no es el binarismo del símbolo del Tai Chi, en el cual ambos se convierten en el otro, tienen la simiente del otro y están girando en armonía. Dogen nos dice, salgamos de ese binarismo estático de alto, bajo, profundo, montaña, luna, y nos ponemos en la profundidad de la gota, es la altura de la luna. Allí, ni siquiera siendo uno,
alta y vasta la montaña, levanta y eleva la luna. Tenemos de nuevo una alegoría en el libro de los cambios, el ideograma para montaña, Ken, es el ideograma que significa también quietud y significa meditación, práctica interna, y consta de una línea luminosa llena arriba y dos líneas partidas oscuras abajo. Ese es el ideograma para montaña. ¿Y qué está pasando en ese ideograma? Los ideogramas son dinámicos, no son estáticos, tienen un movimiento y ese movimiento es de abajo hacia arriba. Y acá lo que está sucediendo es que las líneas oscuras, las líneas de la Tierra, las líneas receptivas, las líneas de ese útero oscuro al que habla Lao Tzu, están por echar la última línea luminosa. El ideograma para montaña es el ideograma para meditación y curiosamente es el ideograma en el que echan a la luz de allí. Irremediablemente esas dos líneas que vienen avanzando, oscuras, preñadas, fértiles, echan la línea luminosa de arriba. Y entonces el ideograma siguiente son tres líneas partidas. Tierra, tierra fértil, lo negro, lo oscuro. Como fruto de esa quietud, montaña, meditación. El ideograma que representa tierra. Bien, alta y vasta la montaña levanta y eleva la luna. Es decir, la línea siguiente, Musu Soseki dice, yo mismo he trepado hasta la cima. Ojalá hubiera estado yo allí presente, o ojalá hubiera algún maestro zen o algún estudiante más o menos claro allí presente mientras él escribía esa línea. Esa persona hubiera gritado con toda su fuerza, ¡mentira! ¡Mentiroso, cállate ya! Yo mismo he trepado hacia la cima. ¿De qué estás hablando? Hay una anécdota en el caso número 23 del registro del acantilado azul que ayer Claire estuvo tocando el subtecho, en el cual dos practicantes zen, uno llamado Baofu y el otro Chanqing, están vagando por las montañas y llegan a la cima de una montaña. Y entonces Baofu levanta un dedo, señala y dice, justo aquí es la cumbre del pico místico y maravilloso. Llegan arriba, señala y dice, justo aquí es la cumbre del pico místico y maravilloso. Su compañero Chanqing lo mira y dice, sí, en verdad es así, pero qué pena. ¿Qué es lo que está diciendo esa anécdota? Qué pena. Arruinaste el momento, estaba por tomar un mate aquí tranquilo, espantando los mosquitos y todo lo demás, y vienes con esa basura del pico místico, estás justo aquí. Qué pena. Ese es el punto en el que Musu Soseki escribe esta línea. Yo mismo he trepado hasta la cima. Mentira. Si estás en la cima, esa no es la cima. Y si subiste, da un paso más allá de eso. Da un paso más allá de esa cima, da un paso más allá de ese poste de 100 metros de alto. Y me gusta la traducción de Eiken Roshi de ese comentario de Momon allí, que dice, da un paso más allá del poste de 100 pies de alto y muestra tu cuerpo total en las 10 direcciones. Me gusta esa traducción porque hace hincapié en la expresión. Y hay otra traducción posible que dice, las 10 direcciones serán tu cuerpo total cuando das ese paso más.
que no es un paso hacia el abismo, es un paso más. Así que, mozo, yo sé que yo mismo he trepado hacia la cima. Da un paso más. Si llegaste, da un paso más. Pero si dices, yo mismo he trepado hacia la cima, bueno, revisa tu camino porque es muy probable que estés abajo. Aún así, las otras líneas completan esta apertura al diálogo que abre esta línea acá. Y dice, el mundo fuera de las cosas, no hay nada que obstruya el camino. Y ahí termina el poema. En el mundo fuera de las cosas. Sería un error pensar que el mundo fuera de las cosas es algún mundo idílico en el que no existan las cosas. Ese pico místico y maravilloso al cual señalaba este caminante. Ese mundo fuera de las cosas no es otra cosa que este mundo. El Sutra Diamante dice en una parte, si uno trata de ver a Buda en los colores y sonidos, no puede encontrar al Tathagata. El Tathagata es lo que así surge y era el nombre que Siddhartha Gautama usaba para nombrarse a sí mismo. Él no decía a sí mismo el Buda, decía el Tathagata. Lo que así surge. Si uno trata de ver a Buda en los colores y sonidos, no puede encontrar al Tathagata. Entonces aquí la práctica es no salirse de la forma y del sonido, sino ver tan íntimamente esa forma y ese sonido sin nombre, sin nombrarlo como forma o como sonido, que podamos percibir ese Tathagata, esa naturaleza de Buda, eso que así surge. Acá subrayé en la línea las cosas. Decía al comienzo, creo, no hay práctica zen, no hay dharma fuera de las cosas. Muy pocas veces van a encontrar en la literatura zen alusiones a otro mundo, a alas o poderes mágicos o cualquier cosa. Todos están referidas a esta cosa. Yo soy un perro, Yakuyo y un zorro, Nansen y un gato, alguien barriendo y el bambú. Estos mismos en el diálogo, caminando por la montaña y expresando un dharma y una respuesta allí, las cosas forman parte de nuestra práctica y las cosas como tales son extremadamente respetadas. Dogen habla de ello cuando habla de seres, todos los seres. En seres, decía, se incluye todo eso. No solo seres orgánicos, no solo seres humanos, no solo plantas, todo. Todas las cosas son los seres. Tradicionalmente la expresión dice en los sutras todos los seres tienen naturaleza de Buda y eso habla de un determinado potencial que podría ser actualizado a través de la práctica, bla, bla, bla. Dogen cambia eso, traduce de un modo diferente los ideogramas como le gustaba jugar y el ideograma ya no dice más todos los seres tienen la naturaleza de Buda, sino que ahora dice todos los seres son la naturaleza de Buda. Todos los seres son la naturaleza de Buda. Nada que actualizar, nada que realizar. Así mismo, son la naturaleza de Buda. Como la cola de ese gato que pasa delante de Elizabeth, mostrando el Tathagata, lo que así surge. Son la naturaleza de Buda. Y entonces hay un término que a mí me gusta muchísimo e inspira mi práctica de Dogen, que en japonés es Shitsu. Es interesante ese término porque cuando él dice todos los seres son, en realidad no dice naturaleza de Buda, dice Shitsu. Shitsu traduce básicamente como todas las variedades del ser vivo o todas las variedades del ser completo, entero, total.
Y se complementa con la siguiente que usa, Ishitsu, que significa entidad íntegra, diversa y única. Hablábamos de práctica común. Ese solo término está expresando la esencia de esa práctica común. Todos los seres son la naturaleza de Buda y a su vez está esto que llamamos Shitsu, que llamamos en su traducción todas las variedades del ser vivo y completo, entero, total. Ese es nuestro verdadero cuerpo. Es allí, en ese cuerpo, donde ocurre la experiencia del despertar y es allí, en ese cuerpo, donde ocurre esta práctica. La línea final del poema dice: no hay nada que obstruya el camino. No hay nada que obstruya el camino. O sea, libertad total es lo que somos, es lo que nos rodea. Nada obstruye el camino, dice acá. Al maestro Joshua, una vez que estaba trabajando en el jardín, un monje se le acerca y le dice: dime algo acerca del camino. Y Joshua dice: está allí, afuera de la puerta. Y el monje dice: no pregunto acerca de ese camino, pregunto acerca del gran camino. Joshua dice: ah, ese lleva directamente a la capital. Es muy interesante el uso de las palabras de Joshua allí, porque en ningún momento se aparta de este mundo, de las cosas como tal. Y aún así, más allá de las palabras está esa metáfora. Ah, ese lleva directamente a la capital. ¿Mm? O sea, no hay nada que obstruya ese camino. Lleva directamente a la capital. Ya estamos allí desde el comienzo mismo. En realidad, creemos que invertimos esfuerzo, tiempo, práctica y dolores de rodillas en hacer que esa naturaleza esencial se manifieste, en poder despertar, pero yo creo que no es así. Invertimos tiempo, espacio, dinero, dolor de rodillas en momento a momento en nuestra vida cotidiana, bloquear eso, impedir que eso se manifieste. Esto se está manifestando completamente y nosotros hacemos todo el trabajo para no ver. Ponemos nombres, ponemos categorías, ponemos rótulos, ponemos tiempos, nos separamos de las cosas. ¿Ustedes se dan cuenta del tremendo esfuerzo que es eso? Cuando algo está simplemente, naturalmente, brillando delante de nuestros ojos y hacemos todo eso para no verlo. No hay nada que obstruya el camino, dice acá. ¿Y cuál es el camino, Dog? En alguna parte del Genjo Koan dice: un pájaro vuela como un pájaro, un pez nada como un pez. Ahí está la otra parte, el otro aspecto del camino, la diversidad de el camino no es único. El camino del pájaro es su pajaridad, el camino del pez es su pecidad, y cada uno en su elemento, moviéndose de acuerdo a su naturaleza. Esa es nuestra práctica. Para cerrar, ayer andaba dando vuelta por el libro y encontré otro poema acerca de las montañas, pero no se preocupen que no voy a dar otro techo hoy sobre eso, sino que voy a citar una parte de ese poema para terminarlo. Y dice así: el poema se llama Montaña que se ríe o Montaña en carcajadas, quizás sería más correcta la traducción. Y dice así: sin edad y con malezas crecidas, nunca cambia desde el comienzo.
No parece ser alto o arrugado. Al comienzo nadie ve cuán peligrosa es, pero la nube y la niebla alrededor de esto oculta un bosque de espadas. Sin edad, con malezas creciendo, nunca cambia desde el comienzo. No parece alto o arrugado, y al comienzo nadie ve cuán peligroso es, pero la nube y la niebla alrededor de ello oculta un bosque de espadas. Es interesante porque muchas veces veo memes y frases dulzonas acerca de la práctica del Zen y fotos de monjes con sonrisas de Gioconda, y no creo que sea así. Yo creo que la práctica del Zen, si es genuina, es el sacar esa nube y esa niebla y poder libremente, como dice Dogen con el pájaro y el pez, y como dice Mozo Soseki aquí, caminar a través de ese bosque de espadas. Dogen dice en su Shubogenzo, y con esto termino, algo que forma parte del así llamado mensaje de anochecer de muchos de los sejines. Esta es solo una traducción, hay otras posibles, pero dice así: vida y muerte son algo grave y de suprema importancia. El tiempo y las cosas pasan rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este momento. Cada uno de nosotros ha de dedicarse sincera e intensamente a despertar. Despierta, despierta, despierta. Ten cuidado, no pases tu vida en vano. Gracias. No sé si hay tiempo para comentarios y preguntas. Si lo hay, son bienvenidas, y si no lo hay, también. ¿Quién levanta la mano? Elizabeth. Hola, ¿Cómo estás? acá estamos. Hay alguien más con el audio conectado que me parece que es Nicolás y interfiere. O sea, hagámoslo de a uno. Primero Elizabeth y después Nicolás, si quiere preguntar. Justo me toca la dos cosas. Te escucho muy confuso, Elizabeth. Pues mi señal no es buena, el de internet no es bueno. Voy a apagar el video, a ver si se escucha mejor. ¿Puedes profundizar en eso que mencionaste, que no me acuerdo cómo se llamaba, de volver hacia atrás? Eso de el pensamiento que vuelve como al origen, de dónde surgió. ¿Puedes profundizar en eso? ¿Se entendió? No se te escucha, Augusto. Claire me había silenciado. Eso se refiere a la práctica del Zen chino llamada Huató, que se expresa como práctica en una
actitud en la cual mi atención y mi sensibilidad está puesta en no perseguir el pensamiento o todas las cosas que surgen nombrando o yendo hacia adelante con razonamientos, sino de si surge un pensamiento, colocarse de nuevo en el lugar desde donde surge. No estoy tratando de silenciar los pensamientos, estoy tratando de colocarme una y otra vez en ese lugar de donde surgen los pensamientos. Colocar mi conciencia y mi sensibilidad en ese lugar de donde surgen los pensamientos. Dije la palabra lugar y obviamente las palabras son limitadas, no es un lugar. Tampoco es un no lugar, es eso allí misterioso desde donde percibo esta computadora, desde donde me escuchas en este momento y desde donde lo hablo. O sea que un error sería tratar de hacerlo a un lugar localizable, es simplemente hacia el origen de ese pensamiento. El Sutra Diamante dice en alguna parte, habita en ningún lugar y ha surgido la mente. Esta, creo yo, sería una cosa similar, solo que no hace surgir la mente. Es el habita en el lugar o en no lugar desde donde surge la mente. Y dicho sea de paso, mente y corazón forman parte de la misma palabra en chino y en japonés. No hay separación. Marco. Está el sonido. ¿Había alguien antes o no? ¿O puedo preguntar? Bueno, pregunto. No escuché lo que me dijiste. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahora? Sí, un poco mejor. ¿Hay alguna relación, Rocho? ¿Cómo ve la relación entre lo oscuro y el sufrimiento? De alguna forma, parece que se genera una interferencia en el sonido. ¿Eh? Puede ser tu propio micrófono, Augusto. Sí. Esto, Augusto, tienes que apagar tu micrófono cuando alguien habla. ¿Hay alguna relación entre lo oscuro y el sufrimiento? O sea, de alguna forma el estar cómodo en la práctica es una señal de que se estancó la práctica, pero por otro lado la práctica busca trascender el sufrimiento. No sé, me apareció esa vinculación. Quiero escuchar algún comentario sobre eso. Muchas gracias. Sí, yo creo que el sufrimiento es lo claro, no lo oscuro. Lo oscuro es poder ver, comprender y profundizar el origen del sufrimiento, que es aquello que llevó a Siddhartha Gautama a caminar por Nepal e India, por un lado. Y por otro lado, no hay nada, nada malo, nada incorrecto en la comodidad en la práctica. A mí me gusta citar a una frase de Dogen que es muy interesante, que él dice, no me acuerdo ahora bien la frase completa en el Shobogenzo, pero dice, la dicha y la comodidad son las puertas de entrada del Dharma. Y yo suelo decir que esas dos palabras son un buen modo para chequear nuestra práctica. O sea, si nuestra práctica está frustrada o está incómoda, no es eso el resultado de la práctica, es que tenemos que ajustar nuestra práctica porque eso no debería ser así. O sea, algo estamos haciendo o no haciendo que no permite que nuestra práctica entre en esa
categoría de que Dogen habla, la comodidad y el gozo son la puerta de entrada del Dharma. Así que eso es lo que tendría que decirte para tus dos preguntas. No sé si queda algo más. No, muchas gracias, Augusto. Gracias. Gracias, Augusto, por tu techo, que estuvo muy, muy bueno, con elementos esclarecedores. Y quería preguntarte por este tema. En un momento al inicio empezaste profundizando sobre el taoísmo, y me pareció muy, muy acertado esto de hablar un poco de los ciclos y de cómo nuestra práctica sintoniza o no con esos ciclos naturales. Yo siento que ahí hay una potencia de indagación, de exploración interesante. Y claro, y de pronto, si omitiendo ese elemento de respetar el fluir natural de las cosas, y haciendo las cosas a contrapelo, digamos, uno no está como forzando la práctica. Y si en realidad debiésemos conocer muy bien cómo irnos alineando con ese fluir, que yo pienso que se ha dejado de sentir. O sea, practicamos, y es porque nuestras vidas son desordenadas, ¿cierto? Hay luz a las horas en las que no debería haber luz, estamos despiertos a horas que deberíamos estar durmiendo, durmiendo a horas que deberíamos estar despiertos, está todo como traficado, y en el medio de eso instalamos una práctica, pero me pregunto y siento que hay una potencia grande y una cualidad perdida en no considerar esos aspectos de ese sincronizar con esos flujos. Ahí me cabe la pregunta de cómo se podría hacer también, porque la vida que estamos llevando hoy día como humanidad tampoco es tan fácil hacerlo. Bueno, eso. Yo tampoco lo sé, Daniel, pero ya de por sí es bueno preguntárselo y ver si uno se puede dirigir hacia ello. Yo tengo recuerdos de tiempos antiguos en Hawái y acá en Córdoba también, en el que los sesines empezaban a las 5 de las sesiones largas, empezaban, bueno, Marco, te debes acordar de eso. Empezábamos tipo 5 de la mañana y terminábamos tipo 9 de la noche. Y a la mañana, al sentarnos a ir hacia el dojo, no se encendían las luces. Teníamos solamente una vela en el Butsudan. Y entonces era claro que estábamos en la noche y nos estábamos yendo a sentar en la noche. Y poco a poco, durante la práctica de Zazen, el sol empezaba a entrar y a iluminar el sendo. Y ahí había una conciencia de tiempo. Igualmente el ocaso. Al ocaso no se prendían las luces, se prendía cuando todo estaba oscuro ya, porque terminábamos a las 9. Entonces se dejaba entrar la noche al dojo y se dejaba entrar el día al dojo. Y eso yo lo recuerdo, además de ser una experiencia hermosa, el hecho de estar en contacto con lo que estaba sucediendo es muy distinto que entrar a las 5 de la mañana, prender todas las luces y sentarnos a hacer zazen. Estamos generando
un ambiente artificial al comienzo de nuestra práctica. Yo pienso que se puede empezar a diseñar pequeñas cosas como esas para mantenernos más en contacto con esos ritmos. Tengo amigos del campo del motociclismo que tienen cascos con aire acondicionado y Wi-Fi para comunicarse con los que van en el grupo y equipos para montar que también tienen control de temperatura y además son completamente impermeables. A mí me parece espantoso eso. Prefiero gritar y probablemente no me va a escuchar el compañero que va al lado, y si estoy andando en invierno sentir frío, y si estoy andando en verano calor, que esas son otras de las dos cosas que también suceden en los dojos. Nosotros poníamos énfasis en que en invierno no esté totalmente confortable el dojo. Había una salamandra, una estufa en el dojo, pero aún así teníamos cuidado en que haga frío. En invierno que haga frío y en verano que haga calor. No insoportablemente frío o insoportablemente cálido, pero que esté ahí ese ritmo de la naturaleza. Porque por otro lado nuestro cuerpo necesita eso también. O sea, si viviéramos en una temperatura o una estación constante, eso que estaba hablando acá el terapeuta del emperador amarillo, que decía, según las fases de la luna, la respiración, la sangre, los tendones y los músculos se van regulando en fuerza y en decrecimiento, se anularía en nuestro cuerpo y entonces ahí se anulan posibilidades de defensa, de adaptación, porque nos salimos del ritmo natural. Somos animales. No suficientemente animales, quizás. Muchas gracias, no veo más manos levantadas. No sé, Andrés, ¿cómo andamos con el tiempo? Tú nos das la pauta. Yo voy a apagar el micrófono ahora y seguimos tus indicaciones. Bueno, es la 1:15. Faltan 2 personas que pasen a DocuSign, entonces creo que habría que hacer una sentada de 25, o sea que pasen a 2 personas a DocuSign, ¿no? ¿Parece? O sea, hacemos la clásica 25 y después sutra. Bueno. Hacen hacia el centro.